Hola compañeros de la materia Gestión de la Producción 2. En la última sesión, como actividad, dejamos algunos términos que les pedí el favor que investigaran, digamos en cuanto a producción. Algunos términos en otras industrias se replican, por ejemplo el CRP significa otra cosa en otro tipo de industria, pero por eso les pedí el favor de que lo hiciéramos en producción, ¿no? En gestión de la producción, espero que lo hayan hecho. Y con eso pues damos inicio a la segunda sesión que me interesa que la conozcan detalladamente. Vamos a unir todos estos conceptos que ustedes están investigando y no solamente los vamos a unir para hacer un esquema, no se trata de eso, sino que usted debe entender cómo fluye toda la información, qué es cada término, para qué sirve cada uno de los términos, qué vamos a encontrar en cada uno de ellos, y ello nos va a orientar de aquí en adelante para seguir nuestro camino en el proceso de entender bien la producción 2. Recuerden que queremos es no solamente que usted como estudiante, digamos, aprenda los conceptos, no, queremos es que su trabajo lo pueda llevar bien a cabo, conociendo bien estos sistemas de producción 2, manejándolos, dominando el tema, y es lo que quisiéramos entender o que ustedes entiendan a través de la presentación que yo les voy a hacer paso a paso y con algunos de los que ustedes, como les digo, algunos de los conceptos que ustedes estudiaron o investigaron. Yo voy a agregar otros. Si faltan o sobran, creo que no van a faltar, sino más bien van a sobrar los que yo les voy a decir. No, van a ser poquitos los que ustedes investigaron. Pues la idea es que usted los complemente y los domine. Como introducción a la clase tengo que decir como experiencia propia que estos términos son utilizados en el área de producción en todas las empresas de hoy en día, inclusive en las pequeñas. Aparentemente comenzó en las industrias grandes y se fue transfiriendo, digamos, de cliente a proveedor hacia estas industrias pequeñas. Entonces, cuando se habla de un CRP y se hablaba hace unos años de un CRP, de pronto se pensaba que era para industrias grandes, pero resulta que no, que las industrias pequeñas también comenzaron a llevar su CRP o su MRP. Entonces, así lo lleven de manera muy sencilla, también es un MRP, también es un CRP, también es un layout, también es un boom. Es exactamente igual para empresa grande o pequeña. Y entonces los términos, con el paso del tiempo, estamos hablando del año 90 hacia acá para el caso colombiano y el caso bogotano, pues se fueron expandiendo en diferentes industrias. Entonces ya el proveedor conocía los términos que manejaba el cliente y él también lo implementó en sus empresas, y así sucesivamente se fue conociendo. Y en ingeniería industrial, pues las personas han ido aprendiendo esto, pero la realidad, lo que quiero que también usted entienda, la realidad es que si usted no lo vive allá, o de pronto no, en ingeniería industrial no le explican esto, en otros pensos, estoy hablando, vamos a mencionar universidades, cuando usted llegue allá va a estrellarse, porque le van a dar unos términos que de pronto usted desconoce y que usted sí lo sabe, pero realmente al desconocerlo puede confundirse. Entonces estos términos se volvieron como universales. Hay una empresa que se llama APICS, ¿sí? APICS, que los ha universalizado para toda la cadena de suministro. Entonces les sugiero que también investiguen ese tema allá en APICS, con el fin de complementar, no solo que aprendan lo que yo les digo, sino todo lo que ustedes, el potencial que ustedes tienen para explotarlo de manera correcta. Bien, yo voy a utilizar aquí el Excel para poder hacer el esquema. Lo puedo hacer en PowerPoint o en otro, pero pues a mí me gusta Excel. Yo voy a abrir aquí el Excel y en este Excel voy a tratar de explicar esos términos haciendo, como les decía, un diagrama que poco a poco usted va a entender. Y como nace todo, ¿no? Como de donde no nace todo. Bien, en nuestro Excel aquí tenemos unas cuadrículas. Yo voy a usar algunas de ellas y bueno, voy a tratar de organizar la información como les digo. Vamos a expandir un poquito acá y comencemos entonces por el primer proceso que hace una empresa cuando, digamos, de donde sale toda su demanda, que entre otras cosas pues hicimos un repaso en la clase pasada, que eso es de producción 1. Entonces, digamos, lo primero que vamos a encontrar es un término que les dije que investigaran. De pronto en producción 1 ya lo habíamos hablado. Si ya lo habíamos hablado, pues chévere que usted lo recordó. El tema se llama forecast.
digamos, el apócope, pero la palabra completa es forecasting, que traduce exactamente en pronóstico. Esa sería la traducción completa de la palabra, ¿no? Yo lo voy a dividir en dos acá. Este cuadro que estoy haciendo lo voy a dividir en dos, porque una razón, y ya les explico la razón de por qué lo divido. Lo primero es porque el forecasting, digamos, o forecast, recuerden que le podemos decir forecast, normalmente en las empresas le dicen forecast, ¿cierto? Para acortar, pero es el forecasting, en realidad la palabra completa traduce la palabra pronóstico, ¿verdad? Y el pronóstico pues es toda la gestión de la demanda que ya vimos el semestre pasado. Pero en las empresas, digamos, y casi todos los sectores industriales, no solamente se vive del forecast, sino también de los pedidos que hagan los clientes. Un cliente puede asegurar la demanda a través de un pedido, mientras que el forecast es un pronóstico de lo que se va a vender. Aplica el forecast y el pedido combinado para las siguientes industrias, aquellas industrias donde tienen un pronóstico, pero el cliente va, ¿cierto? Como confirmando esas cantidades a través de un pedido. Se le denomina pedido a la orden de compra que nos genera el cliente. Una orden de compra que genera un cliente se transforma para nosotros en un pedido. Ese pedido, vamos a colocarlo aquí también. Vamos a hacerlo aquí abajo, más bien, pedido, ¿verdad? Entonces ese pedido es otra forma de gestionar la demanda, porque yo puedo tener pedidos de mis clientes y voy gestionándolos poco a poco y voy cumpliendo con esos pedidos. Pero el forecast también puede ir de la par, porque yo puedo pronosticar antes de que el cliente me haga un pedido, pues cuánto voy a vender. Entonces estos dos se combinan. A veces hay empresas que usan más que todo pedidos y a veces hay empresas que usan más forecast. Vamos a hacer un ejemplo de los que usan solo forecast. Una empresa como, qué sé yo, una empresa que haga panties al por mayor, ¿cierto? Digamos Feria, Brasier y Solo Cucos. Entonces, ellos son una cantidad de empresas que están asociadas para venderlos, pero ellos no saben a ciencia cierta qué cliente les va a ir a comprar, porque pues el cliente es la persona que va y compra directamente. Por lo tanto, hacen un pronóstico, y ese pronóstico podría ser utilizando uno de los modelos que ustedes conocen, o un modelo de estos que son de expertos, ¿no? De estudio de mercados. Bueno, no sé si en estas industrias los han hecho, he trabajado en industrias de corsetería, pero no conozco el tema del pronóstico, cómo lo manejan bien. Pero en un tema de pedidos, por ejemplo, yo soy una compañía que fabrico motos aquí en Colombia. Entonces, pues a mí me van llegando los pedidos de las motos que se recogen a través de los concesionarios y uso solo pedidos. Sin embargo, pues obviamente se van promocionando y de acuerdo a la publicidad, pues ellos calculan cuánto van a vender. Si usted adquiere una moto o un vehículo aquí en Colombia, se le demoran un tiempo porque prácticamente tratan de las fábricas no fabricar, valga la redundancia, más de lo que los clientes vayan a pedir, y por eso a veces se demoran un poquito en la entrega. Entonces están los dos temas. Bien, aquí vamos a contestar 3 preguntas. El tema lo vamos a colocar con un verbo que se llama vender, porque a la larga lo que yo voy a hacer en este forecast, a la larga lo que se va a hacer es vender. Y entonces contestamos 3 preguntas aquí. Vender. La primera sería, ¿qué vender? Aquí, vamos a colocar aquí la palabra ¿qué vender? ¿Verdad? ¿Qué vender? ¿Cuánto? Y bueno, este llevaría tilde, ese cuánto. ¿Y cuándo? ¿Sí? Explicamos. Voy a vender un artículo, computadores. ¿Qué tipo de artículo es? Computador, Hewlett Packard, bueno, de Core i7, bueno, características, ¿verdad? O voy a vender vestidos, o voy a vender camisas. ¿Qué voy a vender? ¿Y qué es referencia, no? Cuando ese que encierra mucho lo que puede ser la referencia, el detalle, la talla, modelo, el color, en caso de las confecciones. O si estoy en una empresa de muebles, qué tipo de mueble, o en esta época, o si estoy en una empresa de árboles de Navidad, pues qué tipo de árbol voy a vender, etcétera, o los muñecos, etcétera, que voy a vender. ¿Cuánto? Pues no tiene mucha explicación, simplemente es la cantidad que se va a vender. Y esta sí es importante, es cuándo, o sea, en qué fechas. Si usted recuerda el forecast que nosotros hacíamos el semestre pasado, pues uno decía, mire, en el mes de junio voy a vender tantas unidades de tal producto, en el mes de julio tantas, va creciendo, decreciendo, lo que sea. Y entonces usted decía, ¿qué producto
Ojo que ahí decían en el pronóstico, no decía qué producto, qué cantidad y cuándo lo voy a vender. Ah, que lo quiero hacer más preciso, voy a hacerlo por semanas. Bueno, hágalo por semanas. Pero el forecast y los pedidos le resuelven eso. Hay uno adicional allí que podríamos colocarlo, vamos a colocarlo, sí, pero como en otro color, colocamos aquí otro color, por ejemplo, que es a quién, ¿no? ¿Para quién? Digamos. ¿Quién? Ese quién es porque en los pedidos normalmente sí me dice quién. Inclusive me dice dónde. Pues pueden ser otras preguntas. Las coloco en otro color porque no se da en el caso del forecast, no sé exactamente dónde, aunque puede ser una región, no puedo ser preciso de pronto en qué lugar de esa región. Entonces decimos en el Caribe, sí, pero ¿dónde? En el Cesar, en Sucre, en La Guajira. Bueno. Entonces este es el primer paso de nuestro modelo que estamos armando acá para que usted lo entienda. Y fíjese que es por donde llega la información, él ya llega primero. Llegan los pedidos o el forecast y usted arma la información allí. Vamos a colocar aquí otra rayita para ir complementando. Bien, después de eso, digamos que si uno analiza toda la información que necesita, aquí voy a unir estas también. Entonces uno lo que va a tener es un DRP. Este no lo vamos a ver en este semestre. Pero usted perfectamente con logística lo puede ver, me imagino que lo organizan allá. Entonces, ¿qué traduce DRP? No me acuerdo si se los dejé en la tarea. El DRP traduce Delivery Resource Plan, ¿no? Plan de requerimientos de entregas, ¿no? De entregas. Este es un tema que no lo trabajamos en producción 2, porque nosotros ahorita nos dedicamos nos saltamos del forecast al MPS. Pero el DRP sí se trabaja en logística, cuando yo voy a hacer la distribución, por eso dice plan de requerimientos de distribución, DRP. El plan de requerimientos de distribución es aquella herramienta que nos explica, pues, lo que se va a vender también, qué cuánto, ya lo colocamos, lo que vamos a colocar allí de lo que se hace, pero lo hace con herramientas como, por ejemplo, qué vehículos tengo, o por qué medios de transporte va a ser, o qué vehículos dispongo yo para transportar y cuánto tengo que contratar aparte de manera externa. Entonces aquí exactamente similar, ¿verdad? Yo simplemente copio el formato. Aquí vamos a colocar otro verbo que es distribuir. Podría ser entregar, pero hagámoslo con distribuir porque tenemos la letra D, ¿verdad? Y lo mismo, vamos a decir que distribuir cuánto, perdón, y cuándo. El cuándo tiene dos connotaciones. El cuándo tiene, vamos a colocarlo aquí, origen y destino. Es decir, el cuándo es de dónde sale, de qué, cuándo sale de un lugar, por ejemplo, sale el 3 de agosto, pero como se necesitan 3 días para llegar allá, entonces llega el 6 de agosto al destino. Entonces, el cuándo es muy importante aquí. Y hay otro que podríamos en el DRP colocar, que es el dónde, ahí sí, fíjense, de pronto también el quién, pero lo más importante es el dónde. Y lo mismo, origen, tiene un origen y tiene un destino. El destino, entonces, nos dice de dónde sale. Sale de Bogotá y va para Nueva York. Sale de Barranquilla y va para Bogotá. Sale de Barranquilla y va para Cali. Entonces, el cuándo y el dónde, ambos tienen un origen en cuanto a fechas y un destino en cuanto a fechas también. Y el dónde sería origen el lugar y destino el lugar. Entonces, fíjense ustedes que el DRP, que es ahí nos va a preguntar qué distribuir, pues nos permite lograr esa entrega, ¿no?, a los clientes que esperamos hacerla de manera correcta. También, a veces dicen que ¿cómo? Bueno, no, el DRP a veces responde a esas preguntas, pero depende del software y depende del grado de información que nosotros tengamos para poder lograrlo. Entonces, no siempre vamos a colocar allí el cómo, porque allí en el forecast también podríamos colocar y cómo. No, esa pregunta no es tan importante en este modelo. Aquí en este modelo es lo principal. Forecast y pedidos es vender, DRP es distribuir. Vamos a continuar entonces acá y tendríamos otro cuadrito que vamos a hacer, que lo vamos a llamar
el MPS, que de ese sí hemos hablado muchas veces, MPS, y desde el semestre pasado. El MPS es el Master Plan Scheduling o Plan Maestro de Producción. De pronto la traducción no es literal del inglés, pero bueno, Plan Maestro de Producción, ¿listo? MPS significa Plan Maestro de Producción. Ahora, si yo soy el gerente de producción de una compañía grande, la verdad, y suena grosero, a mí no me interesa para quién le voy a fabricar, ¿sí? Aunque esa información me llegue, a mí lo que me interesa es producir de acuerdo a lo que a las expectativas del DRP y del cliente. Vayan devolviéndose. El cliente me pidió en una fecha, ¿es correcto? El DRP me dice que debe salir de tal fecha para que llegue allá en esa fecha que el cliente lo esperó. Entonces, para la parte de producción, el que hace el DRP me tiene que decir, en la bodega de la empresa debe estar listo tal día. Y eso es lo que le interesa al de producción. Entonces, aquí básicamente es producir o fabricar, ¿no? Dejémoslo producir, porque la letra es la P. La producir, ¿verdad? Y vamos a decir lo mismo, que producir, cuánto producir y cuándo producirlo. Básicamente esas tres cosas, ¿sí? Es, digamos, lo que se requiere. Ah, bueno, entonces ustedes me dicen, no, profe, el semestre pasado vimos que el plan agregado y que eso tenía personal y que, sí, ya vamos para allá. Pero el MPS en sí, lo que va a explicar es qué producir, cuánto producir y cuándo producirlo. Es decir, obviamente cuándo arranca en una fecha y termina en otra, porque a veces una producción dura varios días y de un producto. Pero ya me dicen allí que ese cuándo, pues debe ser mucho antes del cuándo del DRP, y ese cuándo del DRP debe ser mucho antes del cuándo de la entrega. Entonces, el material fluye al revés del diagrama, si ya estamos analizando eso que acabo de mencionar. Entonces, MPS es producción. De allí, vamos a tratar de hacer una línea, ya la cuadramos a ver, Manuel, que salen dos herramientas que nosotros como ingenieros industriales utilizamos mucho. Vamos a colocar por aquí una copia. La una es el MRP, ¿cierto? Que también algo hablamos el semestre pasado. Pero el MRP que se tiene aquí, que traduce, antes de continuar, el MRP traduce planeación de requerimiento de materiales, Material Requirement Planning, ¿verdad? Entonces, traduce planeación de requerimiento de materiales. Él me va a pedir también exactamente lo mismo que el MPS, pero no en tema de producto terminado. Ojo con lo siguiente, no es tema de producto terminado. Yo copio acá y explico. Entonces, el MRP me va a decir que comprar. Si usted quiere colocar aquí que adquirir, bueno, la palabra adquirir también puede ser válida, pero básicamente lo que usted es comprar. Las compras, comprar, con un verbo. Fíjese que todo lo hemos desarrollado con un verbo. Comprar, ¿qué comprar? ¿Cuánto comprar y cuándo comprar? Si es una empresa que transforma materiales, que es lo que trata nuestro curso, voy aquí a quitar esta, lo que trata nuestro curso, entonces usted se dará cuenta que esto es materia prima, lo que está aquí a este lado, en donde está el MRP, y de aquí para allá ya es producto en proceso y producto terminado. Usted se dará cuenta de que en ese sentido es que va a fluir la información. Vamos a trazar aquí una línea, digamos, insertar una forma. Hacemos una línea para que no nos desordene lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y digamos como para tenerlo igual. Y pongámosla de color negro, a ver si podemos acá, color negro. Así, creo que se deja así, exactamente. Entonces ahí está nuestro MRP. Pero el MRP nos dice, repetimos, qué comprar, cuánto comprar y cuándo comprar. Observen que esto es materia prima y de aquí para allá, o sea, al sentido contrario que hemos venido desarrollando el diagrama, es producto en proceso y producto terminado según sea el caso. Ya llegamos hasta allá. ¿Qué nos falta para poder terminar nuestro esquema de producción? Entonces vamos a colocar por aquí abajo otro cuadro, vamos a tratar de ubicarlo similar a este, a ver si podemos hacerlo exactamente simétrico. 1, 2, 3, 4, 5, a ver cuántos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Y aquí lo vamos a llamar el CRP. Bueno, ahorita vamos a terminar el CRP ahorita porque voy a seguir arriba, donde estaba. Ya volvemos con el CRP. Bien, para hacer el MRP, ¿sí? de
de nuestro proceso productivo o de cualquier proceso productivo, básicamente requerimos de una información que también les dije a ustedes que la averiguaran, pero ya la debían saber, que es el boom. Entonces vamos a colocar aquí, control C, y peguémoslo aquí a este lado, por aquí hacia arriba un poquito, eso. Y tracemos una flechita, ¿verdad? Esta sí es una flecha porque digamos que la información fluye en ese sentido, en el sentido de la flecha. Venga a ver, esta flecha, pongo acá, si la podemos cuadrar, organizar igualito. Entonces aquí tenemos una flecha y le podemos poner que sea así, listo. Se llama que BOM, Bill of Material, que traduce lista de materiales, que usted pues ya debe averiguar por la tarea que dejamos, ¿cierto? La lista de materiales no es una actividad, sino es una información, por eso no voy a colocarle ningún verbo, porque es una información de entrada. La lista de materiales es una información de entrada. Entonces está qué producto se fabrica con qué materias primas o con qué subproducto. ¿Cuántos niveles tiene ese boom? Obviamente vamos a trabajar mucho en el boom ahorita después de este capítulo. Vamos a comenzar con el boom. Entonces, la lista de materiales, ¿qué contiene? ¿Sí? ¿Qué contiene? Entonces contiene pues el material, la cantidad que lleva. Muchas veces esas listas no es como una sopa que simplemente lleva papa, yuca, agua. No, así no sirve si nos lleva. Por ejemplo, para una lista de un mueble, pues sería el componente madera, cedro, ¿no? Cantidad, tantos kilos o tantas piezas, eso se maneja por piezas. Está ese componente, ¿cómo se llama? Se llama pata, porque es la pata del mueble o la pata de la cama, por decir algo. Entonces, el boom no es tan sencillo como se hace, como aparentemente es una lista de materiales simple, no lo es. Y el boom, pues de una vez para que lo vayamos teniendo en cuenta, también lleva subniveles, por decir algo. Para fabricar, diga usted, una mayonesa, ¿cierto? Una mayonesa, al final usted ve la mayonesa, cuando la unta en el producto, la utiliza, pero para fabricar esa mayonesa a granel, tuvieron que hacer varias mezclas antes, y esas mezclas son lotes enteros de producción. Entonces, digamos el huevo, entonces lo mezclaron allá con alguna cosa. Por otro lado entró el vinagre, qué sé yo, entonces lo mezclaron. Y esas dos mezclas al final las unen y forman la mayonesa, entonces se vuelven subniveles, ¿sí? O para ensamblar un automóvil, pues obviamente usted va ensamblándolo de adentro hacia afuera. Primero tendrá que colocar el piso y después colocar las sillas, entonces en ese orden van llegando y son subniveles de ensamble. Todo eso lo vamos a ver en el boom. Conclusión de este pedacito: para hacer el MDP necesitamos el boom, por eso esta es una flecha y no una línea, ¿sí? Ustedes lo pueden entender como quieran, pero básicamente pues para hacer el MDP, lo que quiero decir en este diagrama, necesitamos el boom. Bien, vamos a tener que borrar aquí, yo creo, para que, a ver si me permite acá, eso, y acá también vamos a quitar una, creo que, a ver si me va a quitar una por acá, para que me quepan cosas abajo, porque creo que vamos a utilizar el concepto. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a pegarlo por aquí a ver si nos alcanza, o lo reducimos un poquito. Vamos a tratar de reducirlo un poquito para que quede completo. Espero que usted lo vea bien allá. Entonces, aquí tenemos una ruta, y yo les dije que averiguaran qué es el layout, ¿cierto? Layout, de pronto les dicen así. Básicamente es cómo fluye el proceso por la planta. Entonces, la distribución, layout es la distribución. Algunos dicen el layout es el diseño del proceso. Hay unas personas que utilizan el layout para el diseño de documentos. Digamos que el layout, en este caso de producción, es por dónde fluye el proceso, en qué orden fluye, etcétera, el camino que recorre el producto o los diferentes componentes del producto y cómo se van uniendo al final en un producto terminado. Entonces ese es el layout. Y el layout pues tiene varios elementos. Tiene, por ejemplo, qué máquina utiliza, qué proceso hace, cuánto se demora, eso lo vieron por ahí ustedes en métodos, cuánto se demora ese proceso haciéndose. Y no necesariamente el método de hacerlo, pero sí el orden. Primero, digamos, nos colocamos las medias, después los zapatos, es un ejemplo que siempre pongo yo, ¿cierto? Porque va en un orden como uno se viste. Y así en ese mismo orden, en la producción, se van haciendo primero ciertas cosas. Primero se calienta, después se hace la mezcla, después se enfría, después se pasteuriza, etc. Entonces, el layout nos dice por dónde va, por qué camino va. Le colocamos ruta porque también se conoce con ese nombre.
Vamos a colocar también una flechita acá para que nos quede claro, la misma flechita que usamos en el otro, digamos así más pequeña, pero dejémosla del mismo color exacto. Y aquí obviamente nos falta una línea que, como ustedes ven, no la hice. Vamos a colocarla acá, esta línea de ahí, vamos a colocarla acá como está la otra, similar, y le cambiamos el color para que se vea más claro. Listo. Entonces el MPS necesita, de ahí se saca el MRP, que también utilizamos el boom para hacerlo, y del MPS también se saca el CRP, que de ahí para hacerlo necesitamos el layout, ¿cierto? El layout es una información, el boom es una información. Esto sí es una actividad que toca hacer, entonces vamos a definirla de una vez, al igual que las otras. Y aquí es, básicamente yo lo he llamado, digamos, usar, utilizar. ¿Por qué? Porque es cuánto recurso yo voy a utilizar. Digamos que si yo tengo maquinaria, entonces cuánto recurso de maquinaria voy a utilizar. No qué máquinas, porque me imagino que vamos a utilizar muchas, sino cuánto tiempo y qué recursos voy a utilizar para fabricar. Si son personas, son operaciones manuales, entonces cuántas personas y de qué tipo de persona o de operario voy a utilizar. Aquí sería qué persona utilizar o qué máquina, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo la voy a utilizar y en qué fecha la voy a utilizar? Ahí están las tres también. Pero entonces estoy hablando de qué, usar un recurso, ¿sí? Entonces con este diagrama es el básico con el cual vamos a comenzar nuestra materia en sí, porque vamos a ver, el forecast ya no lo vemos ni el DRP dijimos, el forecast lo vimos en este pasado, pero sí vamos a ver el MRP y comenzando por el boom, vamos a ver la ruta comenzando para hacer el CRP, vamos a ver todo eso y cómo organizamos nuestra planeación de la producción. Entonces, con esta parte es la primera parte del diagrama. Vamos a seguir con el diagrama, no hemos terminado. Vamos a agregarle otra cosita, otras cositas para que ustedes entiendan de qué estamos hablando en todo esto. Yo voy a achicar un poquito más para poder ir agregándole otras herramientas que necesitamos en el diagrama. A ver si podemos aquí subir esto, quitémoslo de ahí y nos da un poquito de más espacio acá. Bien, entonces tenemos, este es el diagrama. Oye, vamos a colocar aquí dos flechitas. Una flechita que nos indica la forma, cómo fluye la información. Yo voy a colocarla acá, hacia allá, pónganle cuidado, hacia allá, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha fluye la información. Vamos a colocarla aquí en color como negro, como hicimos con las otras. Usted lo puede hacer allá con colores o como usted quiera, ¿no? Yo voy a colocarle aquí un color que podamos verlo. Listo. Y aquí entonces fluye la información. Vamos a colocar aquí la información. Insertar. Vamos a colocarla aquí más bien uniendo esta. Vamos a decirle aquí, así fluye la información. La información fluye así, pero el producto fluye en el otro sentido. Es decir, miren que primero me llegó esta información. ¿Qué debo fabricar? ¿Cómo voy a distribuir? ¿Cómo voy a planear? ¿Qué debo comprar? ¿Cómo necesito las máquinas aquí usarlas? Ya todo eso, la información me llegó y la procesé y generé todo esto que lo vamos a aprender a hacer paso a paso. Pero cuando yo ya estoy fabricando, fluye al revés, porque el material primero me llega y tengo los recursos para ir fabricando, haciendo nuestro plan maestro, cumpliéndolo. Luego lo distribuyo y luego se lo entrego al cliente, que es la última parte. Entonces, la información fluye en ese sentido, pero el material fluye en otro sentido. Vamos a colocar otra flecha aquí y hacemos una pequeña pausa. Vamos a flechita, ¿verdad? Y la colocamos acá. Tratemos de organizarla para que nos quede completa acá. Bien, esta. Y acá copiemos, pienso yo. Podemos copiar, o más bien unámoslo. Y así nos va quedando completo nuestro diagrama. Así fluye la información, decíamos, de izquierda a derecha, y así fluye materiales y productos en nuestro esquema productivo. Entonces en este diagrama, entonces vamos resumiendo, la información fluye de izquierda a derecha, los materiales y productos fluyen de derecha a izquierda, ya que pues comenzamos comprando los materiales y calculando la cantidad de máquinas y recursos para poder ejecutar hasta llegar al cliente.
Entonces el cliente al final, que pues es el principio también de lo que sucede en el sistema productivo, es el que nos dice si entregamos a tiempo o no, ¿no? Ahí ya es donde medimos nuestra eficiencia. Bien, vamos a ir agregando entonces otras herramientas, como les dije. Vamos a hacerlas más pequeñitas, un cuadro más pequeñito. Para esas herramientas puede ser así, de este tamaño tal vez. Entonces aquí coloquémosle, por ejemplo, a este cuadrito, ya les digo que vamos a agregar ahí y lo van teniendo en cuenta también en su modelo, en su información, lo van a agregar por favor allá al glosario que tenemos. Listo, vamos a colocar una palabra que se llama TOC. ¿Sí? ¿Qué quiere decir teoría de restricciones en español? Entonces, el TOC es estas restricciones, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una planeación de producción, o sea, el CRP aquí con la parte de la ruta, pues tengo unas limitantes. Esas limitantes son el número de horas que yo puedo fabricar. Si yo tengo una máquina, solo me permite al mes, sin equivocarme y sin errores, etcétera, trabajar 43.200 minutos. Esa sería una restricción. Si yo tengo dos máquinas, pues trabajaría el doble, el triple, así cada máquina que agregue. Pero hay otras restricciones de este índole, y es que las máquinas, a pesar de que se programan, etcétera, pueden estar en buen estado, pues a veces están ocupadas en otros productos, y esa restricción me obliga a que mis productos se muevan, se atrasen en la producción, no se vayan acomodando. Entonces la teoría de restricciones se aplica allí. Recordar que la teoría de restricciones, para los que me imagino que ya vieron, es el tema de investigación de operaciones, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de producción con investigación de operaciones. El TOC se aplica en ese sentido. Entonces, por ejemplo, maximizar cuántas unidades puedo fabricar teniendo en cuenta que el uso de las máquinas, que son los recursos, es tanto en cada uno de los productos, y que mínimo se necesitan del producto A tantas, del producto B tanto, del producto C tanto, etcétera. El mínimo sería lo que el cliente me pide. Eso sería en la parte de TOC, en la programación de la producción basado en la capacidad. Es muy importante utilizar teoría de restricciones allí, porque a pesar de que no digamos que no es común en las empresas pequeñas, en las empresas grandes sí se utiliza, porque si se exceden, digamos, en el cálculo, pueden estar entregando producto atrasado, es decir, no se le cumple al cliente. O si se exceden de pronto en el tema de los materiales, compramos muchos materiales, pero no podemos procesarlos porque no hay suficiente capacidad de maquinaria, etcétera. Entonces la teoría de restricciones es muy importante. Vamos a hacer algún ejercicio también en algún momento con teoría de restricciones, hablando del CRP. Vamos a colocar aquí también unas líneas para que nos quede, digamos, claro en qué afecta el TOC. El TOC afecta al CRP, vamos a dejarla de color azul la línea, y afecta también al MRP. En el MRP podría haber una restricción que me diga, vea, yo puedo comprar tantas unidades, pero tengo una capacidad de almacenamiento de tantas unidades. Yo puedo comprar 1000 por dinero, pero tengo una capacidad de almacenamiento de 500, entonces ahí ya habría CRP, ¿verdad? TOC. Habría teoría de restricciones en cuanto a las cantidades disponibles para guardar. O por ejemplo, hay restricciones puedo comprar una materia prima, pero la materia prima se vence en 3 meses, entonces no la puedo almacenar más de ese tiempo. Entonces todas esas cosas que son teoría de restricciones, pues se pueden aplicar acá, ¿no? En la parte de planeación y compras se aplica TOC. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el tema de los inventarios, muy importante. Yo voy a colocar acá, digamos, una línea, digamos, es esta. Esta línea, o más bien vamos a hacerla un pedazo nomás. Estas dos líneas que están acá, estas dos, voy a hacer como una especie de paréntesis para que les quede claro ahí. Tratemos de insertar un paréntesis más bien, si lo hay. Este paréntesis, intentémoslo aquí, a ver, exacto. Y rotémoslo un poco, a ver si me hago entender lo que quiero explicar. Desde donde comienza este paréntesis hasta el DRP y un poquito el MPS, digamos, puede ser la mitad, se habla aquí de producto terminado, únicamente de producto terminado. Vamos a darle aquí formato un poquito más oscuro para que se vea bien eso. Entonces aquí se habla de producto terminado. En cuanto a inventarios, ¿no? Estamos hablando en cuanto a inventarios. Aquí centremos esto.
Ahí se habla de producto terminado únicamente porque el producto terminado el producto en proceso aquí hay un pedacito, pero todo este flujo de materiales que va desde el MPS hasta la entrega al cliente, pues maneja producto terminado. Pero al igual que este producto terminado, y algunos me dirán, no, ¿y el producto en proceso qué? El producto en proceso se maneja solo en esta área. Vamos a colocarla acá, un pedacito acá. Solo en ese pedacito se maneja aquí. Achiquémoslo un poquito para que me deje escribir. A ver, o lo bajamos. Digamos el producto en proceso está ahí. Vamos a colocar aquí, producto en proceso. Se maneja solo ahí, porque básicamente una parte del plan maestro de producción pues es producto en proceso. Entonces aquí está producto en proceso y de aquí para allá producto terminado. Y obviamente está el otro inventario que todos lo conocen, que es el de materias primas, que solo se manejará en este pedazo, ¿no? Obviamente en el área de compras, planeación de las compras, y hasta que comienza a transformarse, ¿no? Vamos a dejar por acá, si me dice entender. Entonces va aquí materias primas, ¿verdad? Materias primas van ahí. Vamos a colocar aquí la palabra materias primas. Y la unimos así como hicimos la otra, que nos quede en el centro de nuestro gráfico. Aquí estarían las materias primas, ¿sí? Entonces, repetimos las materias primas que están en este pedacito nomás, desde la compra hasta antes de entrar a la parte productiva. Ya después estará producto en proceso y ya después en el MPS nos va generando inclusive un producto terminado. Por lo tanto, se va hasta la entrega al cliente, hasta el cumplimiento del forecast. Ese sería en cuanto a inventarios, el manejo. ¿Qué otra cosa podemos trabajar acá? Por ejemplo, para el tema de distribución, pues podemos hablar de sucursales, de ideas, de líneas de negocio, etcétera, y también para el MPS. Pero vamos a agregar, digamos, unos términos acá que nos ayudan, que son herramientas que nos ayudan tanto en la identificación con todo lo de producción. Por ejemplo, yo puedo transformar toda la información de este gráfico a través de herramientas como EDI. Voy a colocar por aquí la palabra EDI, ¿sí? Ya dijimos que TOC significa teoría de restricciones y EDI significa interfase electrónica de datos, ¿sí? Interfase electrónica de datos. Entonces, a través de archivos planos se hablan los software y comunican las diferentes plataformas que tengan los clientes, los proveedores, y se unen, ¿no? Yo la coloco aquí arriba porque es para todo el proceso productivo. También podemos usar tecnología como para los inventarios como RFID, o sea, identificación por radiofrecuencia. Lo coloco también arriba porque aplica en todo el flujo. Cuando entra una materia prima, le puedo colocar un chip de RFID para saber dónde está, en qué lugar está o qué cantidad es, o cuando me identifica un producto. El RFID es esa espumita que le colocan, ese etiquete que le colocan a cualquier producto en un supermercado. Ese es un RFID, no el código de barras, que es otra cosa, ¿no? Que también es otra tecnología que vamos a usar. Entonces se aplica, y cuando pasa por una antena, ese RFID pues hace un sonido que significa que o se lo están robando o está saliendo del supermercado, si es, digamos, lo correcto que queremos explicar con él. Está también el código de barras, ¿cierto? El código de barras, vamos a colocarlo aquí, código de barras, ya dijimos, que está en código, o el código QR, que se usa también mucho ahora, para el tema de trazabilidad, metodología, etcétera. Para todo eso se usa esta tecnología. Entonces ahí vamos agregando algunos términos, ¿no? Aquí en esta partecita, aquí en estas dos, vamos aquí a unirlo. Se usa una cosa que se llama la SOP, que traduce plan de ventas y operaciones. Ahí es donde desde el forecast hacemos la planeación de todos los recursos, pero en la SOP, o plan de ventas y operaciones, básicamente, como su nombre indica, planeamos las ventas y cómo va a funcionar la operación de la empresa basado en esas ventas. Entonces es una reunión que se hace en algunas plantas, mensualmente o semestralmente o bueno, trimestralmente, etcétera,
para mirar toda la planeación hacia futuro de lo que va a ser la planta. Puede ser a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de 1 año, 2 años o 6 meses, 3 meses, según la planta, pues se puede definir esto. SOP quiere decir Plan de Ventas y Operaciones. Todo esto, si lo sistematizamos, yo voy a agregar un cuadro gigante que lo reúne a todo, ¿no? Lo reúne a todo eso. Vamos a tratar de, insertemos aquí a ver una forma, si podemos, un círculo. Más bien este cuadro acá, vamos a hacerlo así bien grandote. Ese cuadro, ya le ponemos transparente, me imagino que sea formato. A ver si nos deja poner transparente como así. Como así, a ver si transparente está. Dejémoslo así y enviar al fondo, no sé si se deje, permítame. Inicio acá, enviar al fondo, a ver. Bueno, no nos deja porque los números son números y no están ahí atrás. Nos tocaría hacerlo de otra forma. Ya miramos a ver qué nos inventamos. Entonces el relleno o algo así, relleno de la forma, sin relleno, eso, sí, más bien. Y todo ese cuadro vamos a colocarlo en otro color si podemos, con toda la forma y el grosor bien grueso aquí para que eso sí, así, eso es lo que quería hacer exactamente. Digamos, en todo esto vamos a reducir aquí un poquito para que sea completo. En todo eso lo vamos a colocar dentro de una cosa que se llama un ERP, que también les había pedido el favor de que averiguaran qué significaba eso del ERP. ERP es Enterprise Resource Planning, o sea, toda la planeación de recursos de la empresa. Entonces, es básicamente, un ERP se refiere a un software que contiene toda esa información organizada, sistematizada, en formas de listas, de tablas y con bases de datos relacional que nos permite, digamos, tomar decisiones. Nos dan los informes para tomar decisiones, para hacer la planeación, para hacer la compra, hacer la facturación, hacer la venta, sacar los costos, etc. Entonces, ese es el ERP. Todo esto está encerrado dentro de un ERP, Planeación de Recursos Empresariales. Y es así porque todo lo que hemos hablado durante esta charla que estamos haciendo, pues hemos hablado todo el tiempo de planear el forecast, planear el DDP, planear el MPS, todas las P significan planning. Y ahí está, fíjense ustedes, planning de distribución, planning de producción, planning de materiales, planning de capacidad. Y eso se hace con un ERP. Un ERP se puede montar, usted podría montar un ERP en Excel, pero pues es muy laborioso y muy complicado, ¿no? Que es que yo hago macro, sí, pero es súper complicado. De pronto para una empresa pequeña, pero ya cuando los negocios son de cierto tamaño requieren herramientas un poco más sofisticadas, inclusive que estén en la nube. Después de ese ERP, por allá nació, cuando ya se estuvo trabajando, eso fue en los años 80, pero del siglo pasado, pero cuando siguió trabajando y evolucionando los ERP, pasaron a un tema que se llama ERP2, que lo que significa es planeación de recursos interempresariales, es decir, que mi ERP se habla con otro ERP a través de interfaces, de archivos planos, o de la mismo EDI, se hablan y se comunican para darme información de qué es lo que requiere mi cliente, o el proveedor mío, cómo está para la entrega, etc. Entonces este sería el ERP y el ERP2. También hay otra sigla que la vamos a colocar aquí que se llama MRP2 y es como comparte estos dos recursos porque quiere decir la parte de planeación de recursos de manufactura, ¿no? El 2 no es MRP de materiales, sino planeación de recursos de manufactura. Básicamente habla de MRP y CRP. Estos dos forman lo que es el MRP2. Yo voy a colocar aquí la flechita que me identifique a dónde afecta ese MRP2. Afecta tanto al CRP como afecta al MRP, ¿sí? Los dos o los genero a través de un MRP2, esto fue la primera parte cuando comenzaron los CRP. Lo primero fue los CRP, perdón, sacar el MRP, sacar el CRP, pero después fue evolucionando a todo esto que está acá y se fue transformando en software grandes como SAP, por ejemplo. Y entonces se les agregó todo este concepto. Entonces el MRP2 hacía estas dos cosas. Todavía pues se usa el concepto de MRP2 porque se pueden generar esta información a través de
de las plataformas diferentes, ¿no? Entonces aquí hemos hecho en esta parte de la clase, en esta primera parte, hemos hecho todo lo que vamos a ver en el semestre. Nosotros vamos a comenzar por el boom, ¿no? Y vamos a hacer muchos ejercicios hasta que quede súper claro el boom, cómo es y cómo se va disgregando, cómo se hace una planeación de hartos boom de diferentes niveles, etcétera, para poder que usted comprenda cómo planear la producción en cuanto a materiales. Y después nos saltaremos por acá, teniendo en cuenta obviamente que usted ya maneja el pedido, el forecast, ya lo va a manejar. Entonces vamos a comenzar por aquí. Este cuadrito, por favor, usted lo puede tener en su cabeza, digamos es de mi autoría, pero pues úselo con responsabilidad, pero téngalo en cuenta porque este es el esquema en que nosotros vamos a trabajar, y de aquí en adelante vamos a entender cada uno de estos aspectos, como les digo, excepto forecast, que ya lo vieron el semestre pasado, y DDP, el resto todo lo vamos a ver. Entonces, esa sería la primera parte de la clase. Vamos a continuar ahora en nuestro segunda parte. Vamos a arrancar precisamente con la lista de materiales. Una última observación: hay que aprenderse de memoria todo esto. Cualquier terminología que hemos utilizado aquí hay que aprenderse de memoria, porque es lo que se usa, y les decía al principio, en los sistemas productivos reales. Usted va a encontrar el uso de estas cosas, de estas palabras que nos estamos usando aquí, de estos términos como boom, como MRB, como CRP, como TOC, como MPS. Va a encontrarlos, lo usa normal, como EDI, como RFID, como QR. Todas estas cosas las va a utilizar usted como ingeniero en los diferentes, ¿cómo se dice?, procesos productivos que usted llegue a administrar, o inclusive en el trabajo que usted esté. En esta parte los dejo. Ahorita continuamos en el siguiente video con la lista de materiales, el boom, pero ya a nivel de cálculo, a nivel de detalle, para que quede súper claro.